Bueno, el título del mensaje de esta noche es En búsqueda de la paz. El Salmo 34, verso 12, dice: ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Amén. Bien, tome su asiento, sea tan amable en esta hora. Tome su asiento. Y la pregunta, ¿no? La pregunta que hace el salmista, pero es una pregunta retórica otra vez, que es la pregunta que se hace cuando el oyente ya tiene la respuesta. ¿Habrá alguna persona que desea la vida, la buena vida, que desea ver el bien en la vida, desea tener bienestar? Sería la frase que resume. ¿Quién es el ser humano que no desea el bienestar? ¿Habrá alguno que desea vivir en malestar? ¿Habrá algún ser humano que desee vivir en maldición, en incomodidad, bajo el azote de sus propios pecados, las consecuencias de los pecados? El pecado es dulce. El pecado no produce en el momento algo desagradable. Por el contrario, el pecado es agradable a la naturaleza humana. Si no, nadie pecaría. Pero el problema de lo que es muy amargo, pero muy amargo, es la consecuencia del pecado. El pecado podemos evitarlo, la consecuencia, una vez que pecamos, ya no. Esa se nos viene como la noche. Uno no puede frenar la noche, se te viene. Así también el pecado podemos frenarlo con el poder del Espíritu Santo en obediencia a la palabra del Señor. Bueno. ¿Habrá alguna persona que desee el bienestar, la buena vida? Bien. ¿Qué tiene que hacer? Cerrar la boca, guardar su lengua del mal. Y no engañar, es lo mismo. Recuerde que en el Antiguo Testamento se utiliza mucho esto de repetir 2 o 3 veces de manera diferente algo que es en esencia lo mismo. Usa bien tu lengua, usemos bien nuestra lengua, está diciendo el salmista, si queremos tener una buena vida, si queremos tener bienestar. Es fundamental gobernar la lengua, que se gobierna a través de la voluntad, que a su vez se forja la voluntad a través de lo que uno piensa, de lo que uno alimenta el intelecto, de lo que uno incorpora a la vida de pensamiento, es lo que en definitiva sale por la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que uno satura la mente, de lo que uno lee, ve, escucha, comparte, termina hablando de eso. Con la gente que uno se junta, comparte tiempo y se va internalizando las costumbres del grupo y se va haciendo parte del mismo grupo. Por eso el que se junta con sabios será sabio y el que se junta con necios será quebrantado. Y no, bueno, yo me quedo solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuál es el resultado? Que estemos en el grupo de los santos, unidos a los sabios, uniéndonos, ayudándonos. Es la única forma. No hay un método mejor que el de Dios para vivir. Ese método para vivir incluye el gobernar la lengua, como dice Santiago, que le da con todo, ¿no? En este sentido, al que no domina la lengua, cualquiera sea de nosotros. El tema es, ¿queremos ver días buenos, tener días buenos? Bueno, llenemos nuestra mente de cosas positivas, santas, bíblicas, y de esta manera nuestra conducta va a ir adaptándose. Pero claro, esto dependerá de si queremos o no queremos. No es si podemos. Poder no podemos. La naturaleza humana no puede obedecer a Dios. Ahora, si queremos, podremos, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, amor y dominio propio, nos capacitará con poder y
poder para dominarnos a nosotros mismos, para dominar la lengua, dominar nuestra manera de pensar, nuestra manera de andar, obviamente, que será el resultado de nuestra manera de pensar. Apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla, es una manera de decir esto, bueno, juntate con la gente que anda en paz, juntate con la gente que no anda en el mal camino, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado. Bueno, ya conoces Salmo 1. Hay una correlación entre el andar bien, entre juntarse con gente de bien y el resultado de eso. En el Salmo 1 está clarísimo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así terminaremos nosotros, llevados por el viento del juicio de Dios, lejos de lo que nosotros queríamos, el bienestar en esta vida, por supuesto, las recompensas en la vida venidera, que también se pierden. No se perderá la salvación, pero creo que es muy tonto pensar en términos de negociar a ver con cuánto me quedo. Bueno, con que me quede con la salvación, me parece poco criterioso y aparte ofensivo al Dios de justicia y de amor. Me parece una falta de respeto consciente, voluntaria, que me hace dudar en realidad si está usando la gracia como una tarjeta con crédito para gastar, ¿no? Precargada, para gastar en pecados, ¿no? Me parece que esa persona o no entendió la doctrina de la gracia, la salvación, el concepto, o nunca lo fue, salva, ¿no? Yo lo que sí sé es que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esto me trae, la verdad, descanso. No sé a usted, pero yo creo que si somos personas justificadas por Dios, Dios está atento a nuestro clamor, sus oídos prestos a escuchar. Y si Dios nos escucha en nuestro clamor, ya está. ¿Qué padre no responderá al llanto de su hijo? ¿Qué padre no atenderá las lágrimas de su hijo? ¿Acaso hay un padre más bueno que Dios? Obviamente Él permitirá que lloremos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario. Es necesario que el justo sea probado, así lo hace Dios. Él planificó, Él diseñó el plan de salvación, Él diseñó este universo. Aún el pecado, que no es ejecutado por Él ni planeado por Él, Él ya lo consideró antes de la fundación del mundo. No por nada preparó un Salvador antes de que fuese creado el hombre, que ni justo era todavía, que ni hombre era, y ya habría un Salvador preparado para redimir una humanidad que habría de pecar y caer. Evidentemente Dios consideraba el plan el pecado que Él no inventó, pero Él es soberano aún sobre los enemigos de Él para cumplir sus propósitos a través de ellos, sus planes eternos para con su iglesia. Esto habla de que ni aún el pecado de los peores enemigos de Dios, tuyos o míos, pueden torcer el plan que Dios tiene para nosotros. Porque si Dios no tuviera control sobre las otras criaturas que pecan, no sería Dios todopoderoso, ni omnisciente, ni omnipotente. ¿Por qué? Y porque habría criaturas que tienen control sobre su propia vida. Sin embargo, Dios lo controla todo, porque es Dios. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Literalmente para raer de la tierra la memoria que cualquier ser humano quisiera dejar sobre la tierra. Entonces, una de las cosas que primero leemos hoy en el mensaje es que la lengua, que es movida por el hombre interior, porque la lengua no se mueve sola, solo cuando dormimos, pero hablamos tonterías que no ofenden a nadie, si es que tenemos pesadillas, ¿no? Evidentemente si alguno ronca, pero más allá de eso, que puede molestar o no, no nace de la voluntad humana. Pero lo demás sí. Entonces, fíjese cuánto daño hace un pequeño fuego, enciende un bosque, dice la Biblia. Cuánto daño puede hacer la lengua. Entonces, si hace mucho daño, no podemos esperar beneficios del daño que hacemos con nuestra lengua.
Eso quiero que lo sepa, hermano, porque a veces las personas dicen, no, yo no sé por qué al final me viene todo esto. ¿Y cuántos bosques habremos encendido con nuestra lengua? ¿Cuánto habremos sembrado de la mala semilla para que hoy se nos venga la noche sobre nosotros? ¿Habremos hablado lo correcto tiempo atrás, años atrás? ¿Habremos venido hablando lo que habría que haber hablado? ¿O hablamos lo que no habría que haber hablado, sino que lo que no era correcto, lo que trajo daño y las consecuencias de ese daño? Las consecuencias, desconfianza, distancia, enojo, venganza. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, cada uno de nosotros sabemos o no, pero un día lo sabremos. Lo importante es que pensemos, porque lo que ya está hecho, sea malo o bueno, ¿verdad? Ya está. ¿Se puede cambiar de alguna manera? No, ya está hecho, ya está. Entonces lo que se sembró, no se puede desenterrar. El pasado no se puede volver a desenterrar, ya está. Lo importante es siempre mirar para el futuro. ¿Qué puedo hacer hoy para revertir un estilo de vida que venía trayéndome muchas consecuencias dolorosas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para comenzar a vivir por lo menos de aquí a futuro una vida con un grado de bienestar importante que sea consecuencia de este guardar la lengua del mal y los labios de hablar engaño? O sea, no hablar sino la verdad de Dios. Como decía la palabra, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ya no nos mintamos los unos a los otros. Hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Quiere decir esto, hablemos y edifiquémonos a través de las verdades bíblicas. Por eso cuando digo nosotros, sin duda me dirijo a las relaciones de entre los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Romanos 14:13, si me siguen, como que nos manda a hacer un corte. Evidentemente, cuando escribe Pablo a la iglesia de Roma, le escribe a una iglesia que tiene sus defectos, como nosotros tenemos los nuestros, ¿verdad? Y dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Este juicio tiene que ver con juzgar para condenarnos. Sino más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Habla de que en vez de estar mirando lo que hace el otro para emitir un juicio que no nos toca emitir, sí evaluar, sí constantemente debemos discernir lo malo de lo bueno, imitar lo bueno y descartar lo malo. Eso sí hay que hacerlo, pero ahí observamos y a los que nos dan ejemplo debemos imitar. La Biblia habla de que es necesario ser ejemplo y que debemos imitar los buenos ejemplos dentro de la Iglesia de Cristo, aunque sean personas imperfectas. Por supuesto, no imitar sus imperfecciones, sino imitar lo que ya ha llevado a la madurez en esa vida, sea una persona, un líder, alguien que trabaja en predicar, enseñar, en servir al Señor, en colaborar en la obra del Señor y lleva una conducta que es necesario tener de manera ejemplar para brindar una imagen para que otros puedan imitar. Eso es así. Si alguno dice, no, pero somos pecadores, ya sé, pero tenemos la responsabilidad de ser imitables o de dar lugar a que nos puedan y nos tengan que imitar. Por eso debemos evitar juzgarnos, porque si lo seguimos haciendo, estaremos pecando contra Dios y otra vez es lo que no nos va a producir bienestar en la vida. Debemos evitarlo. En vez de eso, dice, ocúpense de más bien de no ser tropiezo a los hermanos, de que en ti no vean algo que hace tropezar a los demás. Bueno, entonces no vengo más. No, pero tampoco es la solución. Yo le digo estas cosas extremas porque a veces somos reactivos en nuestras... bueno, no hago más. Bueno, listo, corto por acá. Y eso tampoco es de Dios. Porque así no... Cristo no agarró y en un ataque de nervios dice, no voy a la cruz, listo. No es así. Debemos ser gente que ha aprendido a ser mansa, porque de los mansos heredarán la tierra, los rayados no, los reactivos no, los mansos heredarán la tierra, ¿verdad? Entonces eso es importante considerarlo para que practiquemos el dominio propio.
Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Citaba Pablo el problema de la carne sacrificada, los ídolos y demás, que es un problema que a algunos le afectaba gravemente, a otros no le importaba nada. Está bien. Pablo dice acá, si cada uno piense como quiera. Ahora, el tema no está en que cada uno piense como quiera. Ahora, si lo que yo pienso y lo que yo hago, naturalmente porque lo pienso, es causa, en este caso la comida, a tu hermano sea contristado y no andas conforme al amor, dice, no hagas que por la comida tuya o por tu libertad para, en este caso, la comida, ¿no? Puede ser otra cosa en la vida. No, bueno, yo tengo un estilo de vida así. Yo creo que el Señor, bueno, pero si eso está ofendiendo, poniendo tropiezo a tu hermano, no lo hagas, porque si no, no andas conforme al amor. Andas egoístamente, dice Pablo. Y que por culpa de la comida tuya se pierda alguien por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Evidentemente la paz está otra vez ahí. Si alguno quiere vivir, busque la paz y sígala. Decía, no, bueno, ¿dónde está la paz? En el reino de Dios. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? Su justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida, no son cosas prácticas, tiene que ver con Espíritu Santo, su palabra, la paz que viene de ese Espíritu y el gozo que proviene de ese Espíritu. Sin duda es el fruto que produce el Espíritu, eso es el reino de Dios. Por eso oramos, venga tu reino, para que primero el reino de Cristo se establezca, que lo establece Él, y para que también las cualidades de las personas del reino de Cristo, como dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, tiene que ver con las obras rectas, justas, sean parte de nuestro estilo de vida, así como lo es en el reino de Dios. Y eso debemos buscar primero. Entonces, es cuando estamos entendiendo lo que significa vivir en la iglesia de Cristo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, vas a tener reconocimiento. Pero a veces queremos tener reconocimiento con nuestra obstinada manera de vivir. Queremos que nos aplaudan como nosotros pensamos. Y no está bien eso, sino que es en esta forma, cuando vivimos conforme el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida. Así lo aprueba Dios y, en definitiva, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vieron que eso ya no es una opción, la paz, el reino. Tiene que ver con el reino, tiene que ver con la paz. Una persona que en el supuesto reino de Dios tiene guerrilla contra todos, probablemente no esté buscando el reino de su justicia primeramente. Porque el reino de justicia o el reino de Dios no es comida ni bebida, ni contiendas, ni luchas, ni disputas personales, ni cuestiones, sino justicia, paz y gozo. Si hay otra cosa que no sea justicia, paz y gozo, no está buscando el reino de Dios y su justicia, no está entendiendo el reino de Dios, está entendiendo la religión evangélica o una tendencia teológica, está entendiendo más una preferencia teológica y contendiendo o juzgando o condenando o dividiendo o sectarizando la iglesia. Eso es muy dañino. Y acá no me diga, bueno, pero mire, puede tener 50 años de creyente y si sigue sectarizando la iglesia, sembrando discordia entre hermanos, poniendo pensamientos, no es madurez, es vivir como los niños. Ah, no, mi papá es bombero, mi papá es policía. Y decimos, no, yo no juego más, me llevo la pelota. Seguimos así. Ah, no, yo no soy más pastor, me llevo la Biblia. Es una tontería. Bueno, pero es esa misma niñería que hacemos nosotros en otra escala, pero semejante. Vivimos en esa niñería. No, yo así no juego. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del vínculo
la unidad del Espíritu, perdón, en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu es en el vínculo que producen las relaciones pacíficas. Hay un vínculo amoroso y pacífico que debemos nosotros ser solícitos. ¿Qué es ser solícito? Presto, dispuesto, atento, responsable. Solícito quiere decir ponerle voluntad y un profundo sentido de responsabilidad y hacerlo con cierto dinamismo, ¿no? Bueno, esto se solucionará, vemos, el tiempo sanará las heridas. Y bueno, ya van 10 años, seguimos peleando y el tiempo arreglará las cosas. Dios sabe, el Espíritu sabe cómo hace las cosas. No. Eso es siempre la mujer que me diste, Señor. Siempre desplazar la culpa. Somos nosotros los que tenemos que solícitamente guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No le eche la culpa que al Espíritu Santo no está haciendo la obra aún, porque no es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra. Somos nosotros los que tenemos que cuidar la unidad en el vínculo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros, decía el que está al lado, sos vos también. Y no me hagas enojar. Si no, se acabó la paz acá. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, como que hay una carga bastante importante. Y hay bastantes demandas de Dios, ¿no? Vestirse santo, amado, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. La verdad que hay que tener un carácter, pero verdaderamente santo, ¿no? Ustedes dicen, miren, si hay algo que yo tengo es misericordia, entrañable, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. A mí me sobra eso. Tengo para ser dulce de eso. ¿Es así tu vida? ¿Es así nuestra vida? Evidentemente hay que ponerle esto bastante de esa voluntad que busca la gracia de Dios para convertirnos en esto que nos manda la Biblia. Y no es opcional, sino que es una demanda, un mandamiento. Es por eso, hermanos, que imagínense la iglesia practicando la santidad, el amor, la entrañable misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. ¿No habría un bienestar mucho mayor en las relaciones interpersonales en la iglesia? Imagínense todos mansos, benignos, llenos de entrañable misericordia, de humildad, inclusive teniendo la capacidad de soportar a los más insoportables y ser todos así. ¿Cómo estaría la iglesia de Cristo en general? No habría, por supuesto, un bienestar mucho mayor, no habría un deseo de que todos estemos juntos, porque la verdad, cuando estoy junto a mis hermanos, la paso tan bien, me siento tan bien. Claro, esto usted puede decir es una utopía. No, es un mandamiento de Dios. La pregunta es, ¿estamos queriendo hacerlo? Y es más, bueno, yo quiero, está bien. Bueno, ¿estamos haciendo algo por empezar a cambiar? ¿O simplemente lo dejamos para después? Bueno, sí, esto es algo difícil. Yo ya me crié así, yo ya tengo mi manera de ser. Aparte, mi carácter es bastante podrido. Otra vez, Dios, el carácter que me diste. ¿Quién tiene la culpa? Dios. Obviamente no. ¿Se da cuenta por qué Dios nos marca tanto esto de responsabilidad y cómo buscar la paz y seguirla como que requiere un trabajo? No es, Señor, dame paz, dame tu paz, Señor, dame tu paz. Paz, amén, recibo la paz. Ya está. Pastor, óreme por la paz, recibe la paz. Ya está. Cuando usted me oró, me inundó algo. Puede ser, no digo que no sea, pero no se busca, la Biblia no dice que hagas eso, ¿eh? ¿Podemos orar, pastor, por la paz? Sí. ¿Deberíamos? Sí.
Pero no está enseñando la Biblia, sino que hay una responsabilidad personal y racional. Diga conmigo, racional. No, ni siquiera emocional. Dice, bueno, calmate, controlate. No, dice, ejercita la voluntad en esto. Busca el poder del Espíritu. Y ahí donde tenés que tirarte a llorar, Señor, cámbiame, encarrila mi carácter. Dios no te va a cambiar el carácter, pero sí te lo va a encarrilar, te lo va a poner sobre las vías de la palabra de Dios. No esperes que te haga una persona que si eras tímida, te haga una persona súper relacional, que te relacionas con todos, pareces Bernabé. O digamos, no, yo era muy quieto y ahora soy Pablo, me llevo a todo el mundo por delante. No. Dios va a conservar tu carácter, pero lo va a encarrilar sobre las vías de la Escritura. Pero eso en la medida que lo busques y reconozcas que no eres ni manso, ni humilde, ni soportas a nadie, sino que eres reactivo, individual, es sectario, pensamientos individualistas, muy centrado en uno. Nada que relacione con la iglesia. No tengo ganas de buscar la paz porque me peleo con todo el mundo. No es cuestión de justificarme o autocompadecerme. Es una cuestión de trabajo, de esfuerzo. Es una responsabilidad grande, hermanos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y acá hay una clave. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué significa que la paz de Dios gobierne los corazones? Que tu mente o mi mente no esté en revolución. Vieron que hay estados de hombre interior cuando estamos masticando broncas, decimos nosotros, ¿no? O estamos enojados y tenemos pensamientos cíclicos que queremos abandonar y vuelven otra vez y a la carga otra vez y deseos de venganza y a ver qué puedo hacer. No está mal. Y vuelve otra vez y vuelve otra vez, ¿no? El pensamiento de venganza y el impulso a responder, a atacar, a dañar la reputación, a denunciar, a quemar, aplastarle la cabeza, por decirlo en sentido figurado, ¿no? Pero que nunca sea una realidad. Evidentemente eso pasa porque en nuestro corazón no hay paz. No puedo yo ser una persona que practica la paz, que guarda el vínculo de paz si yo no tengo paz. Yo tengo que tener paz en mi mente. Y la mente no es un cementerio, es un campo de batalla. Pero nosotros tenemos que ganar la batalla derribando todo argumento que con altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde? En nuestra mente, en nuestro entorno. Y debemos ahí pacificarnos con las promesas, los mandamientos de Dios y situarnos en esa condición. No es fácil, por eso requiere voluntad, esfuerzo, dedicación. No simplemente una oración. Está bien orar y que te oren, está bien, pero con eso no alcanza, hermano. Con eso es lavarse las manos. Y bueno, a mí me oraron, pero, a ver, la verdad, yo no cambié nada. ¿Qué quiere que haga? Si Dios no me responde, siempre somos así, nos vamos por otro lado. No es cuestión de orar nomás. Hay que orar, sí, pero acá evidentemente no nos llama a orar la Biblia. En este caso, nos llama a tener actitudes concretas, responsables, fruto del poder de Dios en nosotros de manera manifiesta, pero que también nos compete a nosotros el esfuerzo de tratar de ser lo que debemos ser. Por eso la paz debe gobernar en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. De otra manera, Hebreos 12:14 lo vamos a tener que ver de una manera negativa, que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Evidentemente una persona en cuyo corazón hay guerra u homicidio, que es el odio, el resentimiento, el rencor, no podrá ver al Señor porque no habrá santidad allí. Sin santidad nadie le verá. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Está relacionado la paz del grupo con la amargura del corazón. ¿Te dan cuenta? La Biblia nos viene mostrando a través de las porciones que hemos analizado que lo que hay adentro de nosotros tiene que estar de acuerdo con la Escritura, y eso en resumidas cuentas debe estar en paz, debe decantar en paz. No debe haber una batalla en nuestro interior contra otros o contra las verdades de Dios. Debería haber una batalla en tal caso contra los argumentos del diablo
y contra nuestros deseos de nuestra carne, porque los deseos de nuestra carne están en nuestro cuerpo y nosotros batallamos contra nosotros mismos. Pablo decía, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque encuentro una ley que se revela en mis miembros, que se revela contra la ley de Dios, pero en mi mente otra ley, la ley de Dios, en la cual me deleito. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una batalla. Miserable de mí, decía Pablo. Se sentía miserable por la batalla que había en la mente. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, ¿no? Fíjense que antes decía, a la cual fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Pablo daba gracias por Jesucristo y entendía la necesidad de estar en paz. Entonces, nosotros también debemos entender la necesidad de estar en paz primero nosotros. Si no, vamos a terminar contaminando en vez de... Y esto trae, a su vez, se contamina a otro y se reproduce el virus. Como pasa con las enfermedades, como las gripes. Tanto aprendimos, ¿no? La pandemia, ¿no? Uno se contagia con unos cuantos virus y después adentro de nosotros se comienzan a multiplicar. Después nosotros los largamos por las vías respiratorias, agarran unas cuantas partículas, ¿no? Entran en la otra persona y se reproducen otra vez por millones. Y la otra persona empieza a exhalar las partículas, ¿no? Del virus. Y entran en otra persona y se van contaminando todas las personas de coronavirus. Y se reproducen miles y miles de partículas del virus. Eso es de alguna manera ilustrativo de lo que nos pasa con la amargura del alma. Que un poquito de amargura soltamos y se contagia uno y se le reproduce adentro si no tiene el antídoto o la vacuna de la palabra de Dios. Cuando uno tiene la defensa bien alta, ¿qué pasa con las partículas víricas o las partículas? Son canceladas o desactivadas o inactivadas por el sistema inmunológico. De esta misma manera, cuando entran por nuestros oídos argumentos de contienda, de mala sospecha, de duda, de enojo, de venganza o chismes, ¿qué viene a nuestra mente? Los anticuerpos de la fe, digámoslo así. Argumentos de la palabra de Dios como estos. No, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos ser mansos, humildes, no juzgar nada antes de tiempo, esperar que el Señor venga. Si no admitas acusación contra un anciano, a no ser de 2 o más testigos. No tome a la ligera cualquier acusación contra un ministro de Jesucristo. No agarres así, pues, no, me contaron que ese fue ministro. ¿Y tenés pruebas? Bueno, entonces pará, no admitas. A veces somos muy rápidos, sí, no me digas. Vos sabés que yo escuché y reproducimos en otros. Eso está mal. Entonces, fíjese cómo uno actúa diferente cuando tiene la Biblia dentro en la cabeza, ¿no? Se comporta, está quieto, manso, presto a mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No quiere guerras, divisiones. Entonces nosotros debemos, no soy yo fuente de divisiones, no es mi vida una fuente de división, no es mi vida, mis palabras. Yo me autoanalizo, ¿no? Porque yo estoy en una posición donde afecto positivamente o negativamente a las personas según lo que yo enseñe también, ¿no? Mi misión es enseñar la Biblia. Por supuesto, yo tengo que luchar contra los argumentos mentirosos del diablo que a veces se enquistan en la mente de las personas. Es una guerra, pero bueno, ese es otro tema. La guerra contra los argumentos de las tinieblas está, y es el trabajo de los ministros de Dios, de mantener limpio el rebaño, alimentarlo bien y inclusive fíjense cómo se nos llama, ¿no? Estemos preparados para defender con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Otra vez, la paz, la mansedumbre debe estar en aquel que defiende un argumento o la confianza que tiene en Jesucristo. No es cuestión de ir a la pelea, de ir al combate. No, pero yo soy una persona que me encanta defender el Evangelio. Está bien, pero que no sea con piedras. Que sea con argumentos respetuosos y pacíficos. Tampoco la condenación debe estar. Hay que Dios es el que condena o el que justifica. Entonces, cuidado con eso, hermanos, porque a veces somos muy prestos a ponernos en el lugar de juez o de verdugos o de gente que tiene todo el conocimiento de los demás y donde todos están mal y yo estoy bien.
Dice la Biblia, Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bien, ¿se dan cuenta que buscar la paz es una responsabilidad de todos? No es algo que es etéreo o sin mucha comprensión o que no tiene asidero en nada, que es algo muy difícil de entender, de asimilar, sino que es algo, bueno, que se da o no se da. No. Si no se da, es por culpa nuestra. Y si se da, es gracias a la misericordia de Dios, que actúa en nosotros, permitiéndonos ser personas que responsablemente somos solícitos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Biblia nos llama a buscar la paz con todos los hombres, porque algunos pueden decir, bueno, pero son enemigos del cuerpo de Cristo, está bien. Fíjense lo que dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, fíjese que no dice que necesariamente será así, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, si algo podés hacer para estar en paz con alguien que es tu enemigo, bueno, hacé lo posible. Que de tu parte no sea la guerra, o de mi parte. Eso es lo que nos manda Dios para con inclusive los que ya no son del cuerpo de Cristo. Es más, dice, no os venguéis vosotros mismos, sino, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea que con la paz venzamos a la guerra. Esto es un poco lo que el pueblo judío no entendió del Mesías, que él era el príncipe de la paz, él vino como un cordero sin mancha, enmudeció delante de sus trasquiladores, él no emitió insultos, condenas, simplemente padeció en silencio. Y él venció al mal con el silencio, y él encomendaba la causa al que juzga justamente. Él cuando padecía no amenazaba. Cuando lo insultaban no respondía con maldición, dice la Biblia. ¿Y qué hizo el Mesías? Ganó la batalla con el bien. Eso nos llama a Dios a hacer nosotros. Claro que es difícil, porque nosotros somos reactivos, vengativos. Somos personas que estamos pensando con las emociones constantemente y después que cometimos el error de responder, pensamos con la cabeza y decimos, hubiese cerrado mi bocota, ¿verdad? Después cuando comenzamos a pensar con la cabeza. Pero eso lo hacemos después de cometer el error, cuando reflexionamos sobre nuestro error. La verdad es que hay que reflexionar antes, como ahora. Estamos reflexionando ahora. Estamos diciendo, ¿no será que yo todavía estoy deslindando la responsabilidad y vivo en un ámbito de guerra por culpa mía? Porque yo soy el que contiendo con mi entorno. Yo soy el que estoy luchando contra todo. Debemos ser, en ese sentido, analizarnos y ser meticulosos, en ese sentido, para poder tener la buena vida que al principio del mensaje leíamos, ¿no? Una vida bienaventurada. Y finalizo este mensaje con lo que todos deseamos, un final dichoso para la gente de paz, que es la promesa que tenemos por delante nosotros, los cristianos, si consideramos importante esto de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, si mantenemos la paz con todos los hombres y mucho más con el cuerpo de Cristo que es la iglesia,
donde nos esforzamos siendo humildes, como dijimos, mansos, llenos de entrañable misericordia, de amor, y con un corazón así, hasta tener la paciencia para soportar, ¿no? Entonces, cuando nosotros practicamos esto y nos dominamos y buscamos el espíritu de amor, de poder y de dominio propio, que no es una estrellita que se nos viene, sino que tiene que ver con una gracia de Dios para dominarnos, para decir, no voy a hablar, no voy a preferir, no voy a pensar, no voy a juzgar, no voy a condenar, voy a esperar en Dios, voy a actuar, voy a aconsejar y voy a descansar. Salmo 37, verso 37. Lea conmigo y disfrútelo conmigo. Dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Qué bueno, ¿no? Esa misma dicha, esa bienaventuranza, está una, otra y otra vez replicada en la Biblia cuando la justicia va unida a la paz. Es más, en un salmo dice, la justicia y la paz se besaron, porque están unidas, están enamoradas, por decirlo en términos poéticos, ¿no? La justicia y la paz se dan un beso de amor, ¿no? No puede haber justicia sin paz, no puede haber paz sin justicia. No, yo soy una persona muy recta, pero no te metas conmigo, porque yo soy una persona así. Ya sabe dónde termina todo eso, ¿no? En cacerolazo. No, en realidad debe estar la justicia y la paz. Las dos cosas son fruto del Espíritu de Dios. Hay un final dichoso para el hombre de paz. El futuro no es una guerra para la persona que practica la paz, que siembra la paz. Esto te anima a no desesperarte cuando ves que todo el mundo sigue, porque vas a vivir en un mundo donde todos están medios locos. No, medios ya del todo locos, salvo algunos que todavía están medio. Ahí vivimos, en ese mundo vivimos, y ahí está la iglesia de Cristo. Eso no nos da licencia a nosotros para vivir como locos o medio locos, sino que tenemos la obligación, si queremos tener un futuro dichoso, de sembrar la paz, practicar la paz. Tener un corazón en paz y un corazón que es pacificador. Esto requiere trabajo, voluntad, ejercicio diario, relacionarse con gente de paz. Evidentemente no todo el día voy a estar con gente de paz, sino que voy a vivir en guerra con otros, pero mientras de mí dependa, la guerra no parte de mí. El primer misil no va a ser mío, por decirlo en alguna manera. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Claro, como tiene un corazón en paz, encomienda la causa al que juzga justamente, cosa que no es fácil, pero así es como debe ser, y así es como funciona, porque Dios justamente salva a esa gente, los libra de los impíos. Él ejecuta después la venganza. El problema no lo tenés vos si te comportás como alguien que es víctima de violencias verbales. El problema lo tiene el otro, el que te daña, el que habla mal de tu vida, el que habla a todo el mundo miserias de vos. El problema lo tiene él, claro que a vos te duele, pero más le va a doler al otro, porque a vos te va a sanar el corazón el Señor, tarde o temprano, pero el otro le va a aplastar la cabeza. Y el problema lo tiene él, no vos, no yo. Porque esperás en Dios. Y Mateo 5:9 entonces tiene más relevancia que nunca para nosotros ahora, cuando dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Claro, con razón.
Solo los hijos de Dios son los pacificadores porque llevan la paz. La paz de Dios, la paz del príncipe de la paz, son en definitiva los hijos del rey, los hijos del príncipe de la paz. Necesariamente tienen que ser pacificadores. Y por ser pacificadores ya son bienaventurados porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Oramos. Señor, gracias por tu paz. Ayúdanos a dominar nuestros pensamientos, a dominar todo lo que en nuestra mente batalla y da vueltas, que no se alinea con tu palabra, con tu voluntad, que no permite que nuestras actitudes sean las correctas, que la condición de nuestro corazón sea el que debemos tener. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, líbranos de nosotros mismos. Sé que el diablo anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar, pero la Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Eso queremos primero, Padre, someternos a Dios. A través de esta palabra, someternos a la vida de paz interior, someternos al autocontrol, al autodominio, fruto del poder del Espíritu, para que siendo humildes, mansos, gentes que tienen entrañable misericordia, amor, justicia, pueda al mismo tiempo disfrutar de esa profunda paz que brinda la certeza de que tú estás gobernando sobre todo, soberanamente, aún sobre los pecados de los hombres, permitiendo que a veces pasemos por momentos de dolor, donde somos víctimas de ofensas, traiciones, mentiras, críticas ácidas, pero para la postre hacernos bien. Padre, no queremos de ninguna manera pensar ni planear venganzas. Ayúdanos a despojarnos de esos sentimientos, sabiendo que son pecado y que te pertenecen a ti. Ayúdanos más bien a hacernos de ese propósito de no ser nosotros tropiezo para nuestros hermanos, aunque lo que hagamos sea quizá lícito y para nosotros esté bien. Ayúdanos a mantener la unidad del Espíritu, solícitamente conservando el vínculo de la paz. Gracias, Señor, porque sé que nos oyes. Y decimos, amén.